Saludos estudiantes, sean ustedes bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a hablar acerca de probabilidades. En este primer video de probabilidades vamos a entender los diferentes enfoques de la probabilidad y el concepto de probabilidad. En otros videos hablaré acerca de las reglas de adición y de multiplicación y explicaré unos ejercicios. Empecemos. Este tema de probabilidad para muchos estudiantes se hace complicado, pero en realidad es muy sencillo. Lo primero que quiero, estudiantes, que ustedes comprendan es que la probabilidad es un número razonable, ¿ok? Les digo esto porque a veces los estudiantes calculan probabilidades y obtienen valores que no tienen razón de ser, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que se lance una moneda y que caiga cara y le salga 0,80. Es imposible que se calcule esa probabilidad. Entonces siempre los resultados de probabilidad deben ser resultados coherentes, ¿ok? Y deben estar en función, obviamente, de algunos valores. Después de esto vamos a entender que una probabilidad, en primer lugar, es un número entre 0 y 1. En otras palabras, jóvenes, no hay probabilidades negativas, no hay probabilidades que me den por arriba del 1. ¿Estamos? Entonces siempre va a ser entre el 0 y 1, inclusive. Es decir, una probabilidad de 0 es una probabilidad válida. Una probabilidad 1 es una probabilidad válida. Cabe recalcar que la probabilidad, mientras más se acerca al valor 1, es muy probable que ocurra, ¿ok? Y mientras más se acerca al valor 0, al número 0, es poco probable su ocurrencia, ¿ok? Entonces, estos números que vamos a obtener aquí indican la posibilidad de que ocurra un evento, que ya vamos a ver lo que es evento, ¿ok? Y lo que les estaba diciendo, ¿no? Mientras ese número que vamos a calcular se acerca más al 1, entonces es muy probable su ocurrencia. Cuando se aleja del 1 y se acerca al 0, es poco probable su ocurrencia. Recuerden, no existen probabilidades negativas ni superiores que 1, ¿ok? Es entre 0 y 1, inclusive el 0 y 1 es válido. Veamos ahora lo que es un experimento. A ver, en primer lugar, un experimento es cualquier proceso que me permita obtener un dato, ¿ok? Por ejemplo, si yo lanzo una moneda, eso es un experimento. Si lanzo un dado, también es un experimento. Yo no sé, no estoy seguro de cuál sea su posible resultado. Si voy a contar el número de presos que hay en una prisión, tampoco sé su posible resultado, ¿no? Si quiero saber las preferencias de estudiantes acerca del uso de una computadora, tendría que contar, pero no sé cuál es el posible resultado. Entonces, un experimento es cualquier proceso que me va a permitir obtener un número, ¿ok? Lanzar una moneda, lanzar un dado, girar una ruleta, etc. Mientras que un evento es un posible resultado de ese experimento. Entonces, si yo lanzo una moneda como experimento, puedo tener un evento que sea cara y puedo tener un evento que sea sello. Los eventos serían cara o sello. ¿Estamos? Un evento es un posible resultado de ese experimento. Si lanzo la moneda, un evento puede ser cara, como también un evento puede ser sello, porque es un posible resultado de ese lanzamiento de monedas. Veamos los enfoques de la probabilidad. En primer lugar, vamos a hablar de la probabilidad clásica, ¿ok? Lo primero que deben entender ustedes, estudiantes, es que la probabilidad clásica se basa en que los resultados de un experimento son igualmente posibles de ocurrir. En otras palabras, tienen la misma posibilidad de ocurrencia. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Y por favor deseo que esta se la memoricen, ¿no? Números de resultados favorables sobre número total de posibles eventos, ¿ok? Número de resultados favorables sobre número total de posibles eventos, ¿ok? Lo primera característica de probabilidad clásica: todos los eventos tienen la misma posibilidad de ocurrir. Veamos otra característica de probabilidad clásica: los eventos son mutuamente excluyentes. ¿Esto qué significa? Que no puede haber
una probabilidad de que ocurran dos eventos a un mismo tiempo. ¿Qué pasa si yo lanzo un dado? ¿Será posible que caiga el 1 y el 2 al mismo tiempo? No, cae 1 o cae 2. Entonces, esa característica de que no existe la posibilidad de que ocurran dos eventos al mismo tiempo, estamos hablando de que es una probabilidad, que es una característica mutuamente excluyente de los eventos. Hablemos ahora de los eventos cuando son colectivamente exhaustivos, como otra característica de la probabilidad clásica. Como otra característica es que se conocen, es colectivamente exhaustivo cuando se conocen todos los posibles eventos de ese experimento. Se conocen todos los posibles eventos de ese experimento. Entonces, si yo lanzo un dado, sé que puede caer el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Porque el dado tiene 6 caras y cada cara está reflejado con un número. Entonces, colectivamente exhaustivo cuando se conocen todos los resultados de ese experimento. Veamos un ejemplo. Si se lanza un dado, ¿cuál será la probabilidad? ¿Cuál será la probabilidad de, si se lanza un dado? En primer lugar tenemos el evento 1, el evento 2, 3, 4, 5, 6. Estos son los posibles eventos. ¿Cuál es su probabilidad de ocurrencia? Recuerden, número de posibles resultados favorables, sobre número total de posibles resultados. Entonces, solamente hay un 1. Entonces, es 1 dividido para 6. Este es el resultado favorable dividido para el número total de posibles resultados. ¿Cuántos números 2 hay? Solamente hay un número 2 de entre 6 resultados posibles. ¿Cuántos números 3 hay? 1 de entre 6 resultados posibles. ¿Cuántos números 4 en el dado hay? 1 de 6 resultados posibles. ¿Estamos? Y así con el 5 y así con el 6. ¿Qué es el error que suele cometer un estudiante? Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un número 2? Entonces digo 2 dividido para 6. Esto está mal. Esto no se hace. Porque solamente hay un solo número 2 en ese total de posibles resultados. Entonces quedaría 1 sobre 6. ¿Ok? Como habíamos dicho, todos los eventos tienen la misma posibilidad de ocurrencia, como ustedes están viendo aquí. Todos los eventos tienen la misma posibilidad de ocurrencia. Observemos, en este sentido, decimos entonces que este es un ejemplo de probabilidad clásica. ¿Por qué? Porque los eventos tienen la misma posibilidad de ocurrir, como ya estamos observando. Los eventos son colectivamente exhaustivos porque conozco los posibles resultados. ¿Ok? Aquí conozco los posibles. Yo sé que van a salir entre 1 y 6. Y también sé que los eventos son mutuamente excluyentes porque no hay la posibilidad de que salga un 1 y un 2 al mismo tiempo. ¿Ok? Ahora veamos otro concepto u otro enfoque de la probabilidad. Hablamos del concepto de frecuencia relativa. Este enfoque se basa en eventos que ocurrieron en el pasado. Entonces la fórmula cambia un poco. Número de veces que el evento ocurrió en el pasado sobre número total de observaciones. Vamos a suponer cuál es la probabilidad de que un alumno se quede de año con un profesor. Si el profesor dejó a 10 de 20 estudiantes. Está claro entonces que la probabilidad sería del 50%, considerando que 10 estudiantes de 20 estudiantes que estuvo el semestre pasado se quedaron con ese profesor. Entonces, esto es un enfoque de frecuencia relativa. ¿Ok? Se basa en los eventos que ocurren en el pasado. Veamos un ejemplo. Se desarrolló un estudio a 751 graduados en administración de empresas. Reveló que 383 de los 751 no estaban empleados según su principal área de estudio en la universidad. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un graduado y encontrar que no esté empleado en su área, en un área distinta al de su especialización? Entonces, miren, dice que se desarrolló un estudio a 751 empleados, a 751 graduados. De esos, 383
no estaban empleados. Entonces, para saber la probabilidad de que yo seleccione a un graduado y encontrar que no ha sido empleado en su principal área de estudio, simplemente tengo que dividir. ¿Y qué divido? 383, que es el número de estudiantes que no están trabajando en su área de estudio, dividido para el total de estudiantes graduados. En este caso, la probabilidad sería de 0,59 o 50,9%. Veamos ahora lo que es probabilidad subjetiva. Cuando no existe mucha información de cómo obtener una probabilidad, ¿okay?, una persona puede asignarle una posibilidad de ocurrencia a un evento a través de su pensamiento subjetivo, ¿okay?, a través de criterios de él. Ya sabemos, estudiantes, que no se pueden asignar probabilidades por debajo de 0 o por arriba de 1. Entonces aquí pongo una pregunta, dice, ¿qué probabilidad asignaría a su posibilidad de adquirir un nuevo auto este año? Se me ocurre que un estudiante puede decir la probabilidad es del 30%, otro estudiante me diría, profesor, la probabilidad es del 50%, otro me diría la probabilidad es del 80%, es una probabilidad subjetiva. Ellos están calculando en función de su pensamiento subjetivo. ¿Ok? Estudiantes, este es el primer video de probabilidades. Voy a poner otro video acerca de la regla especial de la adición y la regla general de la adición. ¿Okay? Recuerda, estudiante, si no te quedó claro, por favor retrocede el video, detente, escúchalo de nuevo y trata de ir comprendiendo los ejercicios. En la parte de abajo voy a dejar, como en todos los videos, voy a dejar la diapositiva para que la puedas descargar y la puedas repasar. Si tienes alguna duda, por favor escríbeme, que yo estaré atento a responderte. Nos veremos en otra ocasión.